bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo del podcast Propósitos, una producción original de tuopinas.cl. Conversación con sentido. Nuestro primer invitado para el primer capítulo es una persona de Cuba, un joven cubano, Manuel Rodríguez García, quien nos responderá a preguntas respecto de cómo es su país, cómo se vive realmente y qué opinión tiene un cubano joven en vías de ser profesional sobre lo que sucede, acontece y pasa en su país. La primera pregunta, Manuel, te damos la bienvenida, es ¿qué te motiva? ¿Qué es para ti Cuba? Sí, hola, buenas tardes. Creo que para mí Cuba constituye un hogar. Para mí es mi casa, es mi familia. Creo que representa todo lo que está bien para mí. Creo que me ha aportado mucho Cuba como país. Creo que no sería la misma persona si no hubiese nacido cubano. Creo que todas las personas llevamos dentro un pedacito de nuestro país, de donde nacemos. Y nosotros los cubanos no somos menos. Creo que esa resistencia constante, esas ganas de echar para adelante, de que a pesar de que las cosas salgan mal, siempre tirar hacia adelante, creo que eso nos lo ha dado nuestro país, creo que nos lo ha dado nuestra tierra, ese ímpetu y esas ganas de seguir. Y creo que Cuba es además amor y que nos ha aportado que nosotros seamos así con las demás personas, ya sea los propios cubanos, entre cubanos, así como con otras personas, siempre brindamos como que nuestro cariño, nuestro afecto, creo que lo poco que tenemos lo compartimos y creo que ese es el mensaje fundamental que brindamos nosotros los cubanos hacia el mundo. Para la gente que nos está mirando y nos está viendo a través de las plataformas de tuopinas.cl, queremos contarles que Manuel es un estudiante de educación física allá en Cuba. Allá se llama Cultura Física, una carrera que dura 4 años. Manuel va, entiendo, en tercero. Eh, y la pregunta, Manuel, respecto de eso es, ¿qué expectativas, profesionalmente hablando, tiene un joven en Cuba para desarrollarse? Bueno, creo que la expectativa fundamental del joven cubano, lamentablemente en estos tiempos, se torna hacia la emigración. Creo que el joven cubano ha visto espacio de poder salir adelante, de poder trascender en su propio país, se ha visto o bien complicado por el tema de los salarios, temas económicos, y ha tenido que buscar esa alternativa. ¿Qué alternativa, qué expectativa me gustaría a mí como joven cubano que existiera? Pues realmente a mí me gustaría quedarme en mi país y formar parte de una generación que transforme y que no emigre, que trate de plasmar sus propios sueños en la sociedad cubana realmente. Es lo que me gustaría a mí, sería una de mis sueños más que expectativas. Me encantaría que poder vivir de lo que estudio, de lo que y que mi trabajo me dé esa vida, digamos, no de lujo, sino una vida tranquila, en la que pueda ayudar a mi familia, hacer planes de vacaciones. Es la expectativa fundamental que me gustaría a mí tener como joven, pero la realidad es totalmente diferente, creo yo. Creo que lamentablemente el joven busca hoy por hoy la emigración como método fundamental para ayudar a su familia y para salir él mismo adelante. Mira qué interesante respuesta, Manuel, de lo cual empiezan a surgir dudas. Tú hablas de transformar Cuba como joven, desde tu mirada, desde tus 25 años. 25 años tiene Manuel, para los que nos están viendo, estamos en Propósitos, podcast de tuopinas.cl. Y desde el punto de vista de la transformación, tú como joven, ¿crees que es posible hacer un cambio en Cuba? Me parece que en los momentos que se viven es bien complicado porque creo que tanto de una parte como de otra, o sea, me refiero tanto los que estamos en Cuba como los que están fuera, o sea, hay ideas muy diferentes en cuanto a qué hacer con nuestro país, en cuanto qué, qué motivaciones tenemos a la hora de solucionar diferentes problemas. Entonces, ocurre que muchas veces
el joven cubano busca primeramente solucionar su problema, ¿no? Su situación familiar, su situación personal, y eso hace que nos tengamos que desvincular un poco de esa idea de querer permanecer en nuestro país, de querer construir nuestro país nosotros mismos con nuestras manos. Entonces me parece que vivimos un momento en el que se torna bastante complicado la idea de unirnos como jóvenes y lograr eso que queremos, ¿no? Que es un país con una mayor prosperidad, buscar un país con un poco más de libertad, de oportunidades. Entonces, lamentablemente sí me parece que es un momento histórico bien difícil para lograr eso, esa unión que, que a mí me gustaría como joven, que tengo la idea de querer permanecer en mi país y hacer una vida en mi país. Creo que sí es bien complicado. Perfecto. Entendemos, debe ser complicado. Más aún, y ahora te quiero formular la otra pregunta respecto de lo mismo que estábamos conversando, y tiene que ver con tu proceso de escolaridad. Tú como joven en Cuba, donde está muy a flor de piel el tema discursivo, el tema del relato, de la revolución, del socialismo, del comunismo, ¿cómo vives tú la escolaridad? ¿Cómo tú recibes ese discurso y cómo repercute luego en tu vida? Sí, yo en Cuba, bueno, la educación es totalmente gratuita en todos los niveles, ya sea universitario, primario, secundario, nivel medio. Y eso trae consigo que la acción, lamentablemente, y la realidad es que tenga una parte de adoctrinamiento. O sea, tenemos una educación que está regida fundamentalmente por los ideales revolucionarios de los diferentes, de las diferentes personalidades que constituyeron nuestra revolución. Entonces es bien complicado porque desde pequeños estamos escuchando el mensaje de la revolución, de apoyar la revolución, y ese quizás ese exceso de información con respecto al tema hace, o crea un rechazo a posterior, a medida que uno va creciendo, que va creando una opinión propia. Lamentablemente se va obteniendo una información, negativa sobre esto. Desde pequeños, por ejemplo, le podría decir que nosotros en el nivel primario tenemos como una consigna que debemos decir prácticamente de forma obligatoria, que es pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Entonces, esas pequeñas frases, esas pequeñas consignas, es información que te van introduciendo desde pequeño y tú la vas repitiendo sin siquiera entender qué estás diciendo tú como niño. Entonces, es bien complicado y creo que este exceso de información hace que a la postre cree un rechazo hacia la propia revolución, a pesar de todos los problemas que pueda tener, a pesar de todas las situaciones. Creo que desde pequeño es lo que sucede con nuestra educación, que tenemos un alto nivel de adoctrinamiento. Creo que es la realidad de nuestro nivel educativo en estos momentos. Gracias, Manuel, por tu respuesta y por tu sinceridad. Estamos en el podcast Propósito, el primer capítulo de esta apuesta comunicacional de tuopinas.cl, que la puedes ver en todas las plataformas de nuestro medio de comunicación digital. Estamos en el primer capítulo conversando con Manuel, él es Manuel Rodríguez, joven cubano de 25 años que nos está desmenuzando la realidad y contando cómo se vive en Cuba y cuáles son los puntos de vista que tiene un joven como él. Vamos a dar un vuelco en el tema y lo vamos a llevar a los medios de comunicación, porque Manuel estudia cultura física, que como comentábamos recién es lo equivalente a la carrera de educación física, pero además es un amante de las comunicaciones. Lo pudimos escuchar a través de Radio Rebelde, cómo relataban los partidos de Cuba en el Mundial Sub-20 que se jugó hace muy poco rato acá con sede en Valparaíso. Manuel estuvo comentando. Y desde ese punto de vista yo le quiero preguntar derechamente qué opina de los medios de comunicación en Cuba. En Cuba, los medios de comunicación, a través de los que se informa el pueblo mayormente, o sea, vía televisión, vía radio,
todos son estatales, o sea, defienden o la línea editorial que apoyan es acerca de los intereses del Estado, del gobierno que está vigente. Entonces, eso de cierta manera ha creado como que cierto descontento en la población que lo consume, porque en muchos momentos, lamentablemente, nuestra televisión o nuestras radios se torna llenas de consignas, llenos de lenguajes repetitivos, eh, en el cual ya el pueblo, de tanto escucharlo constantemente, pues ya no se siente cómodo, o sea, no se fía de cierta forma en lo que te está brindando ese medio de comunicación. Por otra parte, me parece que es un poco es incorrecto hablar sobre apoyo, sobre resistencia en nuestros medios de comunicaciones, cuando la realidad es que hay un pueblo que tiene que estar 3 horas en una cola para buscar comida, o las largas horas de apagón. Entonces, toda esa realidad que lamentablemente no contamos en ciertos momentos, o no se cuenta cómo sucede de forma real, trae un descontento inevitable en la población. Lo que ha hecho que en muchas ocasiones ya el pueblo busque información a través de medios independientes que dan la otra versión de la noticia. Entonces es lo que sucede con los medios de comunicación estatales, que de cierta manera han perdido un poco de credibilidad. Creo que en ocasiones las noticias son las mismas, son repetitivas allá cada uno de los periódicos, televisoras. La noticia es la misma, o sea, se observa como que falta de investigación, falta de producción en la noticia. Entonces, creo que es lo que sucede fundamentalmente en medios de comunicación. No quiero ser absoluto, porque sí existen periodistas, comunicadores que trabajan en el medio estatal y que de cierta manera tratan de explicar, de exponer los verdaderos problemas que existen en nuestra sociedad, siempre respetando algunos límites para realmente, porque debemos ser sinceros, para no buscar problemas, para no encontrar problemas en aquello que digan, que las informaciones no sean muy fuertes. Es lo que sucede fundamentalmente, creo, en los medios de comunicación de nuestro país. Y también creo que falta apoyo al medio independiente. En ocasiones, los periodistas que deciden irse por la vía independiente, hacer sus propias noticias, a crear sus propias revistas digitales, se ven en ocasiones, y debemos decirlo así, acosados. O sea, la información trata de desacreditarse constantemente, y creo que no es lo que debe ocurrir. Creo que la competencia es muy rica, y creo que esa información que te brinda el medio privado, que sí tiene como que una producción, un interés, si se apoya de cierta manera, hará que la propia información estatal sea de mayor calidad. Creo que es la realidad, y creo que es lo que debería ocurrir en nuestra sociedad con respecto a la comunicación. De tu respuesta, Manuel, me brota una pregunta inmediatamente y tiene que ver con el grado de censura que tienen los medios de comunicación allá. ¿Qué pasa con esos medios alternativos, esos medios que no tienen la línea editorial del gobierno, como bien tú decías, los medios estatales? ¿Qué pasa con los que quieren mostrar algo distinto? ¿Qué grado de censura tienen? Yo creo que depende del lugar también. Creo que la censura, o sea, depende del lugar donde tú te encuentres, por ejemplo, de una plaza o de un lugar histórico. Sí, creo que hay muchas maneras de hacerlo, y creo que se podría conseguir, pero sí creo que realmente aquí decimos que siempre hay un ojo que te ve. Entonces sería bien complicado de hacer un reportaje sin un permiso, acerca de un tema polémico que tenga que ver sobre todo con los ideales políticos, con la política que aplica nuestro país. Entonces creo que la censura sí existiría. Sí, sobre todo existiría el acoso a la hora de hacer las noticias, pero
pero sí me parece que hay muchas maneras de hacerlo y creo que varias personas que han venido a Cuba han logrado realizar un reportaje eh, de calidad y que sí se acerque a la realidad de nuestro pueblo, siempre respetando algunos temas en los cuales pueda incidir, sí, ya algún problema de censura. Bien, Manuel. Siguiendo en esa línea, en la línea comunicacional y extrapolándolo a la realidad cubana ya visto desde afuera, hay youtubers que han ido a Cuba y han mostrado la realidad cubana, ¿ya? Esa realidad tiene mucho que ver con la falta de libertad, con la pobreza, con la escasez, con un sinfín de cosas que le dan una connotación mala. ¿La realidad es así? ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de contenido? Creo que hay una parte económica en cuanto a tu información, que es fundamental al público al que tú has dirigido, también es sumamente importante. Y creo que eso define la información que tú des. A mí como cubano me parece que, que el que venga a hacer un reportaje, el que venga a documentar Cuba, me encantaría que mostrara así como no, la parte pobre, la parte de los problemas, porque sí los tenemos y creo que la única manera de solucionarlos es hacerlos visibles y que las personas, no solo de Cuba, sino del resto del mundo, los vean y apoyen de alguna manera, la vía para solucionarlo. Ahora bien, si también, como mismo informas una parte negativa, creo que es trascendental que muestres lo hermoso del país, lo cultural del país, lo que te va a aportar a la hora de la verdad, lo que te va a aportar a ti como persona, ese lugar al que tú estás visitando. Así que me parece fundamental que se informe la parte negativa, pero que también se muestre lo bello del lugar donde tú estás yendo, para que esa persona a la que está recibiendo la información decida cuando tenga todos los elementos de ese lugar, decida con qué quedarse, decida crear una opinión más completa, porque si solo le muestras lo negativo, entonces pensará que ese país o que ese lugar, en este caso Cuba, es solo eso y que no tiene más, no tiene gastronomía, no tiene cultura, no sabe cómo son su gente. Entonces, yo abogaría porque ese youtuber o ese comunicador mostrara lo más completo. Ya te digo, cada uno tiene sus propios intereses, pero sí que me gustaría que mostrara como que lo más completo de Cuba para que esa persona que lo esté viendo pues cree su propia opinión teniendo todos los elementos. Es lo que me parecería a mí. Tomando en cuenta, Manuel, tu respuesta, eh, y voy aquí a parafrasear a un amigo nuestro en común, un chileno que vive en La Habana, y él me dijo un día, Víctor, si yo te llevo a la parte fea de Cuba, tú te vas a hacer una mala imagen, que es lo mismo que si yo te llevo a alguna parte vulnerable en Chile con problemas, flagelos sociales como drogadicción, narcotráfico, alcoholismo, violencia. Me dijo, si yo te llevo a Chile, yo soy cubano y llevo un cubano a Chile y lo llevo a esa parte con problemas de vulnerabilidad, ¿qué imagen se va a hacer él? Es lo mismo acá, me dice. ¿Tú qué opinas de ese paralelo que hace Jorge? Nuestro amigo Jorge creo que tiene toda la razón. Al final, uno crea una opinión a partir de sus experiencias y de sus vivencias. Y si yo lo que recibo de un lugar es lujos, lugares caros, o sea, lugares preciosos, ricos en cultura, en tradiciones, pues esa es la opinión que yo me llevaré de ese lugar. De otra manera, si voy a Chile, que será un país increíble, pero si a donde estoy yendo es a lugares marginales, donde lo que se vea es droga, robos, pues esa es la opinión que me llevaré de ese lugar. Por eso es totalmente cierto que a partir de los lugares en el que yo esté, en los que yo disfrute, pues será la opinión que yo voy a crear sobre ese lugar. Por eso sí me parece fundamental
ver las dos caras de la moneda. Porque creo que, por ejemplo, en este caso Cuba, mm, no es solamente pobreza, no es solamente apagones, no es solamente miseria. Somos un país muy rico en cultura y creo que eso también se debe ponderar y mostrar hacia el mundo. Creo que es lo fundamental. Siempre he opinado de tratar de conocer lo máximo posible sobre un lugar, para de esa manera tratar de crear una opinión lo más cercana a la realidad. Manuel, si tú tuvieses la posibilidad de instaurar un régimen social político en Cuba, ¿cuál sería? Wow, qué complicado, qué pregunta más difícil, interesante. Y a mí me parecería, mm, nosotros tenemos unos pilares que es la salud y la educación. Lamentablemente, a partir de toda la crisis que tenemos, pues se ha visto afectado. Ambos pilares son gratuitos, ¿no? Se muestran como elementos gratuitos en nuestra sociedad y me parece, no sabría exactamente decirte que si me gustaría una Cuba capitalista o socialista. Me gustaría que se obtuvieran diferentes puntos de ambos campos. O sea, me gustaría mantener esa salud y esa educación gratuita hacia todas las personas, ese derecho que creo que debemos tener todos a la educación, que es fundamental. Me gustaría mantenerlo así siempre y cuando sea de calidad, se muestre, sea beneficiosa para las personas que lo reciban. Porque lo que sucede en la actualidad es que sí, tenemos una educación y una salud gratuita, pero realmente la calidad de ella es bien baja. Cada día se ven los hospitales más dañados, las imágenes que muestran los mismos pacientes se muestran condiciones deplorables y entonces de nada vale que sea gratuita si no es de calidad. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Pues mantener esos pilares y económicamente sí me parecería que debemos abrir un poco más, dar un poco más de oportunidades a diferentes campos, a diferentes emprendimientos, que a veces en nuestra sociedad se obstaculiza un poco el tema de la formación de negocios nuevos, ese apoyo al emprendedor a veces se le brinda todo lo contrario, es como que constantemente poniendo trabas para poder crear algo que a la postre va a beneficiar al pueblo, va a dar oportunidades de trabajo. Entonces, yo no sabría decirte qué elemento quisiera en Cuba exactamente, pero sí creo que sería cercano a mantener esos derechos que tenemos, pero aumentándole la calidad y sí una economía que sea un poco más basada en el capitalismo. Creo que es lo que creería yo como sociedad. Estamos conversando con Manuel Rodríguez García, un joven cubano de 25 años, que en esta conversación, en este podcast Propósito, primer capítulo, nos cuenta sobre la realidad cubana. En su casa, o quienes nos están viendo a través de las plataformas de tuopinas.cl, estarán o no de acuerdo conmigo, pero, y esta es la pregunta, Manuel, es cómo un joven de 25 años tiene la lucidez para hablar de temas sociales como lo haces tú. Eso se da en la casa, se da a través de la educación que recibe. ¿Cómo se gesta eso en ti, ese tema social político? Yo me parece que eso va con la persona, ¿no? O sea, con la educación que he tenido gracias a mi familia, a las escuelas en las que he estado, creo que también me han aportado mucho a la hora de crear una forma de pensar, de crear una opinión propia. He tenido la suerte de tener buenos educadores en todos los niveles en los que he estado y creo que mi familia igualmente ha sido parte fundamental en que yo sea así, en que no sea, no me considero una persona extremista, en que me caso con la primera opinión. Siempre trato de buscar diferentes puntos de vista porque creo que al final eso es lo que hará que yo cree una opinión correcta o lo que me parecerá a mí correcta.
Entonces creo que sí, que ha sido fundamental, sobre todo el tema familiar, el tema de la educación familiar, ha sido parte fundamental en mi forma de ver la vida, en mi forma de pensar, en mi interés por estar informado constantemente sobre diferentes temas, ya sea políticos o sociales. Creo que es la parte fundamental de mi forma de pensar. Así como mi propio país, ¿no? El tema de estar constantemente en conflictos o en temas políticos ha hecho que uno como persona, pues, busque estar informado sobre esos temas, ya sea de una parte o de otra. Y cuando digo de una parte o de otra, me refiero tanto a los que apoyan como los que tienen opiniones diferentes a la sociedad que tenemos nosotros. Entonces, siempre trato de estar informado en ese aspecto y creo que fundamentalmente es la educación familiar que he tenido, así como la educacional en las instituciones en las que he participado. Creo que eso ha hecho que yo piense así, que trate de ver la vida de esa manera. Creo que es la parte fundamental que ha hecho que yo vea las cosas de la forma en que la veo. Manuel, te quiero llevar al ámbito más económico de tu país, de Cuba. Y tiene que ver la pregunta con los salarios, con los sueldos. ¿Ya? Acá en Chile hay un sueldo mínimo establecido. ¿Es cierto que allá los sueldos son bajos, tan bajos que quizás ese es el principal motivo para que los jóvenes busquen salir del país? ¿Cuánto gana un cubano? Sí, totalmente cierto. Digamos que un profesional universitario, por ejemplo, un periodista, hablemos de un periodista ya que estamos en el medio, pues tendrá un salario por ponerlo lo mejor posible en los 7.000 pesos, 7.000 pesos cubanos, que vendría siendo, o sea, es muy poco dinero, ¿sabes? Hablemos de que en el mercado informal, que es el que realmente cuenta, para nosotros los cubanos, para la población, $1 constituye, hoy por hoy, hoy mismo, 4.600, 460 pesos. Entonces, $1 sería 460 pesos. Por tanto, ya $10 sería 4.600 pesos. O sea, un profesional del periodismo, con toda la seriedad que lleva, con toda la responsabilidad que tiene esa profesión, estaría ganando menos de $20 mensuales. El salario, realmente es bien pobre. Cada día, hay mayor inflación, o sea, no te quiero decir que el dólar hoy puede estar a ese precio, pero mañana ya puede estar a 500 pesos. Por tanto, ese salario se va devaluando cada vez más. Y es real, el dinero no da para vivir un mes siendo viviendo de la profesión de la que tú estudiaste, siempre que trabajes en un medio, estatal. Digamos que puedes trabajar en el sector privado y aún así no te garantiza que el salario te pueda, dar una estabilidad el mes completo. O sea, el tema económico es bien difícil en estos tiempos. Y ser universitario y estudiar, como debe estudiar un universitario, al final no te garantiza tener un futuro, y creo que es uno de los temas que más golpea, y creo que, a mi opinión, es el tema fundamental que hace que el cubano decida emigrar. La inestabilidad económica, creo que es el tema fundamental, lejos de temas políticos que sí pueden existir también, cada uno tiene sus opiniones, pero creo que el tema fundamental y la consecuencia de que haya tanta emigración de cubanos a diferentes partes del mundo es el tema económico. El tema de apoyar a tu familia, a tus padres cuando ya se hacen mayores, que tú sientes la responsabilidad de ayudarlos, porque ellos te lo han dado todo, han hecho sacrificios por ti toda su vida, y tú decides que es el momento de que te toca a ti tomar esa rienda. Y lamentablemente ves que en tu país se hace bien difícil poder establecer una vida a partir de esos salarios y a partir de trabajar de lo que supuestamente tú amas, que es
creo que es un derecho que debería tener toda persona, ¿sabes? Poder vivir de lo que realmente te gusta. Y es algo que sufrimos mucho en nuestra sociedad en estos días. El tener que dejar de lado eso por lo que tanto te sacrificaste tantos años y tener que coger y tener que hacer trabajos que realmente o no te aporten mucho o no te gusten o no te llenen profesionalmente, pero a la postre es lo que te puede dar un dinero que te pueda mantener la familia o por lo menos darte un plato de comida todos los días a la casa. Entonces creo que para mí es el tema fundamental y el que más choca a la hora de que el cubano emigre, el tema económico. Creo que es el punto más grande. Bien, estamos llegando ya al final de este primer capítulo. Conversamos con Manuel Rodríguez García, un cubano que está estudiando educación física, cultura física se llama ya, quien conversó y nos contó cómo es su punto de vista respecto de la realidad de Cuba. Él nació en Cuba y sigue viviendo en Cuba, está estudiando, tiene su familia, y ese es un punto de vista valioso y queremos agradecer su presencia acá. Queremos decirle, y quiero decirlo a nombre de todo el equipo, gracias Manuel por estar con nosotros. Espero que esta no sea la última vez que estemos conversando. Y ustedes que están en casa mirándonos en su teléfono, donde sea, en su computador, en su tablet, pueden poner comentarios, pueden hacer las preguntas, qué te pareció, y queremos despedir a Manuel y darle las gracias por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad ha sido un enorme placer estar hoy con ustedes. Un saludo al pueblo chileno y muchas gracias de verdad. Este fue el primer capítulo de Propósitos, el podcast de tuopinas.cl. Los dejamos invitados al próximo capítulo. No se lo pierdan, los esperamos a través de todas las plataformas. Síganos en www.tuopinas.cl. Un abrazo y hasta luego.